Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a dar comienzo la exposición de un paper que fue publicado en la revista Radiology. Este paper fue publicado en marzo, por línea en marzo del año pasado, pero fue publicado por escrito hacia noviembre, diciembre del año pasado. El nombre del paper es Estado molecular del glioma, grado 2, grado 3 de la Organización Mundial de la Salud, predicción mediante características morfológicas de resonancia magnética y coeficiente de difusión aparente. Este es un paper donde estuvieron implicados varios servicios de neurología, neuroradiología del, de London, de Inglaterra. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de este paper? Evaluar los parámetros de resonancia magnética disponibles clínicamente para predecir el estado del isocitrato de deshidrogenasa en pacientes con glioma. Entonces, sabemos que un subgrupo de gliomas de bajo grado se caracteriza por una superposición genética con el glioblastoma primario y exhibe una progresión de enfermedad igualmente rápida. Las mutaciones en el gen de isocitrato de deshidrogenasa, más comúnmente la IDH1, definen la mayoría de los gliomas de crecimiento lento, aproximadamente más del 70% de los grados histológicos 2-3 de la OMS. Cuando el IDH mutante está ausente, se llama IDH de tipo salvaje y está en los tumores de grado inferior del espectro glioblastoma primario, que se diferencian aún más por tener otras características como la pérdida del cromosoma 10, la ampliación del receptor de factor de crecimiento epidérmico y mutaciones del promotor de la transcriptasa inversa de la telomerasa. Entre los gliomas IDH mutante tenemos uno que es existe uno en particular que es la delección sincrónica del brazo corto del cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19, que constituye la característica del oligodendroglioma. Esto sería entonces un IDH mutante 1P19Q del. Estudios previos sugieren que las características de la lesión, como la ubicación, la arquitectura interna y los patrones de realce, difieren entre los subtipos genéticos del glioma. Además, la consideración de la edad del paciente puede ayudar al diagnóstico porque se ha demostrado que los gliomas IDH salvaje son más comunes en pacientes mayores. Y el propósito de este estudio fue pues elevar los parámetros de resonancia magnética clínicamente disponibles para predecir el estado del IDH en pacientes con glioma. Eh, bueno, todos los pacientes, este estudio fue un estudio retrospectivo entre julio del 2008 hasta febrero del 2019. Todos los pacientes diagnosticados, todos los pacientes están diagnosticados con glioma grado 2, grado 3 de la OMS en instituciones de referencia de tumores cerebrales eh, entre julio del 2018 y enero del 2018. Los criterios de inclusión fueron, primero, pues, que tuviese el paciente un diagnóstico histológico comprobado de glioma grado 2, grado 3 de la OMS. Segundo, que tuviesen unos resultados de pruebas genéticas IDH y también que tuviesen la prueba del 1P19Q disponibles y tuviesen también un examen de resonancia magnética antes del tratamiento. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Los criterios de exclusión incluyeron el tratamiento, que el paciente ya estuviese en tratamiento previo para el glioma, que no fuera un tumor grado 2 o grado 3,
o que los resultados moleculares no fueran concluyentes o fueran ambiguos, o que hubiesen resultados moleculares faltantes. También que hubiese un intervalo prolongado, específicamente el tiempo fue más de un año entre la resonancia magnética y la operación, o que el estudio de resonancia magnética del cerebro tuviese unas imágenes, tuviese carencia de imágenes. Todos los exámenes de resonancia magnética incluyeron secuencias ponderadas en T2, FLAIR, ponderadas en T2, ponderadas en T1 antes y después de la administración de contraste, y se hicieron aproximadamente, como esto es un centro de referencia, pues habían diferentes equipos, hubo equipos de 1.5 Tesla, 3 Tesla y hubo de diferentes marcas, hubo Toshiba, General Electric, Philips, bueno, entre otros. También participaron 3 observadores, 2 neuroradiólogos y un residente de neuroradiología, el- que la idea de ellos era colocar 3 regiones de interés, 3 ROI, de aproximadamente entre 30 a 40 milímetros, en la región más baja de señal, en ADC, en la ponderación ADC, del glioma. Y posteriormente un gran ROI se dibujaba para cubrir la mayor sección transversal del tumor, y este ROI debería estar excluyendo las márgenes tumorales, la necrosis, la hemorragia macroscópica, las calcificaciones, y además también otro ROI se debería de estar pero este ROI ya iba a ser comparativo en la sustancia blanca de apariencia normal, en la contralateral, entonces serían como tal 5 ROIs. Aquí lo vamos a ver cómo fue más o menos que estaban, se aplicaban los 3 neuroradiólogos, aplicaban los ROI. Este es un ejemplo de, de mediciones de coeficiente de difusión aparente. Aquí vemos una imagen ponderada en T2 de un glioma con isocitrato deshidrogenasa a nivel temporal derecho. Y aquí los mapas de ADC que muestran las regiones de interés utilizando la ponderación ADC Map. Aquí vemos cómo ponen la aplicación del ROI en la porción más baja del ADC y lo pusieron a nivel temporal derecho. Aquí vemos el ROI más grande y el otro ROI para incluir 3 ROI pequeños y un ROI grande. Y el ROI en la sustancia blanca contralateral, en este caso, pues están en el centro semioval contralateral, que sería el comparativo. También ellos evaluaron la morfología y entre estos delimitaron lo que era la ubicación del tumor, el margen tumoral, la hemorragia, la calcificación, el diámetro tumoral, si el tumor captaba o no contraste y qué tanto captaba el contraste. Bueno, aquí vemos una de un paciente para ver las características morfológicas del glioma. Aquí vemos una imagen ponderada en T2, donde muestran un glioma temporal izquierdo de tipo salvaje frente a otro paciente con un glioma frontal izquierdo de tipo mutante. Este paciente de tipo mutante, tenía una delección del brazo corto, el cromosoma P, y el brazo largo, el cromosoma 19. Esto significa que el paciente tenía aquí un oligoendroglioma. Para seguir hablando de la morfología, aquí estamos hablando de las márgenes tumorales, igual que en la diapositiva anterior. En este estamos viendo una imagen ponderada en T2 y otra en FLAIR, donde se muestran los bordes claros. Este es un paciente con un glioma
IDH mutante y con un 1P19Q intacto. Ellos lo describen con las iniciales IDH mutante 1P19 intacto. Eh, el margen tumoral ellos lo describen como que si delinea o si era difícil de delinear. Ellos utilizaron una escala de clasificación visual cuantitativa donde 1 significaba que era capaz de dibujar claramente alrededor de la lesión en una imagen ponderada entre 2, mientras que 4 significaba que era un margen indiferenciado, indistinto en las imágenes ponderadas tanto en T2 como en FLAIR. En este caso, pues estamos viendo que es una margen que es fácil de delinear, es decir, podría entrar en una clasificación 1. Este es un ejemplo de márgenes tumorales borrosos en un paciente con un glioma bitalámico, un IDH salvaje, que comprometía la región posterior de los tálamos, bitalámico. Este era el ejemplo de un margen tumoral borroso. Aquí vemos un astrocitoma que muestra un pequeño quiste casi isointenso al líquido cefalorraquídeo en las imágenes ponderadas en FLAIR y vemos que no presenta captación de contraste en este T1 postcontraste. Es un paciente con un astrocitoma, un IDH mutante con un 1P19Q intacto. Aquí vemos las imágenes potenciadas tanto en T2 como en FLAIR, como potenciadas en T1 con contraste que muestran unos pequeños quistes y una captación de contraste en parches. Y este paciente tenía un IDH mutante con una delección del 1P19Q, es decir, este paciente tenía un oligodendroglioma. En esta imagen vemos esto es una imagen ponderada en T1 con contraste que muestra un realce parietal del borde que rodea la necrosis central en un glioma eh, con IDH salvaje. Bueno, al comienzo del estudio hubo 515 pacientes. De estos 515 pacientes fueron excluidos 22 por problemas por eliminación de duplicación y posteriormente fueron excluidos 183 pacientes, de los cuales están explicados aquí por qué fueron excluidos. Dentro de ellos, digamos, un tumor diferente al glioma, resultados moleculares ambiguos, eh, ninguna imagen preoperatoria ponderada en difusión. De estos fueron excluidos entonces 22 y 183 quedaron de 515, quedaron 290 pacientes, más o menos entre 40 años, entre una mediana de 40 años y el rango de la edad está entre 33 y 52 años. Ellos, eso que acabé de explicar fue el modelo tipo A. Ellos también aplicaron un modelo tipo B, como le digo, esto es un estudio retrospectivo, pero en el modelo tipo B ellos no consideraron el estado de la calcificación. Eh, Ellos simplemente pues dijeron, bueno, vamos a suponer que en el sitio donde están no esté presente la tomografía, porque algunos pacientes de los mencionados tenían tomografía o simplemente no tienen, no se les hizo la secuencia GRE o no pueden valorar adecuadamente la calcificación. Entonces el modelo simplemente no tenía, lo evaluaron sin la calcificación. Y fue pues igualmente un retrospectivo y se desempeñó casi tan bien, logrando una clasificación correcta del estado IDH en 259 de 285 pacientes.
El, el modelo B consistió en la relación media del ADC, de la media del ADC. Acordémonos que hubo varios ROIs, de eso sacaban la media, de la comparación del ADC, de la sustancia blanca contralateral, también de la edad en años, del patrón de realce, la categoría de ubicación del tumor y si tenía quiste o tenía ausencia de quiste. Aquí algunos ejemplos. Esta es una imagen de un paciente de un paciente de 75 años de edad con un glioma IDH de tipo salvaje. Aquí vemos imágenes potenciadas en T2, en FLAIR, coeficiente de difusión aparente y un T1 post contraste, donde el promedio decían que el del ADC, del ADC fue normal y dan un valor de 2.19 y pues este paciente tenía un patrón de realce parietal a nivel frontal derecho. Estas imágenes son de un paciente masculino de 45 años con un IDH mutante con una elección del eh, 1, 1P19Q, es decir, estaríamos hablando de un oligodendroglioma. Aquí vemos una tomografía, una imagen ponderada en T2, un ADC, un mapa de ADC y un T1 con contraste y bueno, un oligodendroglioma y en este caso pues el ADC, el ADC medio o la media del ADC fue en la materia blanca fue de apariencia normal y dio un valor de 1.07. Bueno, como tal, eso fue, pues ese es el resumen, se dieron dos modelos, el modelo A, el modelo B. El modelo B simplemente no se utilizó la relación con el calcio. El modelo A clasificó pues correctamente el estado mutacional IDH en 40 de 49 gliomas, es decir, con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 80%. El modelo B predijo el estado IDH en 42 de 49 con una sensibilidad menor del 67, pero una mayor especificidad, aproximadamente del 90%. En conclusión, la combinación del coeficiente del ADC y de la sustancia blanca de apariencia normal y el coeficiente de difusión aparente medio, las características morfológicas del tumor y la edad predijeron la presencia del glioma IDH de tipo salvaje versus tumores IDH mutados con alta precisión. Pues ellos también hablan de que pues al ser un estudio retrospectivo pues hubo bastantes limitaciones y pues la idea sería hacer un estudio pues actual prospectivo. Esto sería más o menos la presentación del artículo. Si hay alguna duda o alguna inquietud, pues adelante. Gracias. Bueno, yo particularmente, está muy bien que presionemos al radiomics o que presionemos al diagnóstico por imágenes a tratar de tipificar adecuadamente las neoplasias cerebrales, sobre todo con la nueva clasificación post-2017 y seguramente la nueva que vendrá en los próximos meses. Deja ese último de discusión porque es interesante. A mí en lo particular no me parece, eh, bueno, sabemos que el que sea IDH salvaje o mutante, lo que va a tener como Ah, importancia es el eh, resultado. Déjalo sí, eso, déjalo a eso tal cual está. Termina siendo quizás lo más importante. El IDH mutante o el IDH salvaje lo que va a terminar teniendo en realidad en la parte práctica más simple de todas, va sí, a ser la sí. supervivencia del paciente, ¿ok? Ah, habrá La respuesta a mayoría la de la, terapia. la mayoría de los, exacto, la mayoría de los salvajes, eh, eh, el paciente vive mucho menos, responde menos a los tratamientos de hoy y se le agrega que
Los gliomas grado 3, grado 4, también si tiene IDH mutante, perdón, IDH salvaje, van a variar hacia, o pueden variar hacia un glioblastoma. En cuanto a la colección 1P19Q, es lo que te va a identificar eh, al oligodendroglioma, o sea, muchos de los astrocitomas, o lo que nosotros llamamos astrocitomas, o lo que los anatomopatólogos llaman astrocitomas, terminan siendo oligodendrogliomas, nada más que por la colección 1P19Q, ¿ok? Sí, Entonces, sí, sí. fíjense cómo ha cambiado todo, y está bien que nosotros como radiólogos querramos empujar, como debe ser, empujar los límites de la radiología, pero me parece que todavía sigue siendo inaceptable que digan, ya sea el modelo A o el modelo B, que es eh, que tiene una alta predicción. Quizás, quizás en el modelo B, con lo que es el IDH, eh, sí, ¿ok? Puede ser. Aún así, me parece que que con la colección hacia distinguir astrocitoma de oligodendroglioma en el 1P19Q estamos lejos. Y, y un 10% o 15% sigue siendo muy lejos aún. Esto todavía recién comienza, todavía hay mucho ruido que se limpie, que limpiar. Estamos muy lejos. 10%, un diferencial de 10%, y quiere decir que cada 10 nos vamos a equivocar en uno, que sería el equivalente, siempre como le digo las estadísticas, búsquenla con un avión. Si les tuviesen que decir, bueno, se suben a un avión, no sean problemas, es muy seguro, cada 10 aviones solo se cae uno. ¿Ok? Seguramente ustedes no se subirían a ese avión. Em, de- en este cuadro tampoco se analizó la espectroscopía. La espectroscopía probablemente em, acercaría un poquito más ese modelo, lo mejoraría. Pero bueno, todo esfuerzo que sea en función de ir a buscar, de ir a- a predecir el tipo o ponerle correcto nombre a la neoplasia que estamos, es bienvenido. Asimismo, bueno, esos esfuerzos que nosotros hacemos como radiólogos para sumar, también se contraponen con la práctica donde uno dice, bueno, pero ¿por qué no eh, directamente no se hace la anatomía patológica como corresponde, con la genética del tumor, etcétera? Bueno, mm, en muchos lugares se encuentran con la realidad, o nos encontramos con la realidad, donde no se le va a hacer a la neoplasia ese, eh, ese tratamiento, perdón, no se le va a hacer eh, El el estudio análisis genético, histopatológico. ¿ok? Sí. Pero bueno, uno en ese caso se tendría que preguntar si entonces lo que se está haciendo está bien, ¿ok? Pero bueno, todo esfuerzo de empujar los límites son bienvenidos. Lo que me parece a mí que no deberíamos confundirnos es que todavía estamos lejos. Me parece que todavía estamos lejos. Un 10%, 15, 20% diferencial es una enormidad. Entre decirle a un paciente que puede sobrevivir un año, una media de un año, a 5, es una enormidad. Y pero quiere decir también, porque son varios artículos al respecto, este tiene como malo que es retrospectivo, eso es muy malo. eh, para un tema como este, ¿no? Es malo, me refiero. Eh, Eso quiere decir de que si nosotros ponemos foco, probablemente los próximos 4 o 5 años, los radiólogos podamos hacer un radiomics apropiado, o podamos
tratar de categorizar bastante cercano al resultado final del estudio anatomopatológico, y lo nuestro pase a ser, inclusive para los mismos patólogos, una herramienta también en algunos casos que pueda llegar a prestar cierta duda, una herramienta como es por ejemplo en la anatomía patológica de las lesiones óseas, que ellos también puedan llegar a utilizar. ¿Ok? Así que bueno, me parece el camino está marcado. ¿Estamos? Bueno, muy Exacto. bien presentados así. Bueno, si no hay nada más, lo damos por concluido el Ateneo.